Me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Te invitamos a que puedas compartir con nosotros en la primera iglesia bautista de Humacao, en la carretera 909, kilómetro 1.5, barrio Mariana, cerca del sector El Cabrito. Allí adoramos al Señor, exaltamos su nombre. Allí tenemos la oportunidad de poder juntos glorificar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te invitamos a que hagas parte de tu vida y tu crecimiento espiritual, el congregarte y que puedas adorar juntamente con nosotros. Eres bienvenido a nuestra casa, a la casa del Señor, primera iglesia bautista de Humacao. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea contigo. Si quieres saber más información, puedes comunicarte al 787-285-6334. Que el Señor te bendiga. Gózate en el culto de hoy. Dios me les bendiga, mis amados y mis amadas. Qué bueno verles en esta hermosa mañana, en este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Y vamos a estar estudiando, vamos a estar hablando acerca de la Biblia y su importancia en la vida del creyente. La Biblia y su importancia en la vida del creyente. Y quisiéramos comenzar con algunos textos, ¿verdad? Con algunas preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Tiene importancia el mensaje de la Biblia para la sociedad? Son preguntas que deseo que usted mantenga ahí en su mente, en su corazón, en medio de este día. ¿Todavía tiene vigencia el mensaje de la Biblia para las situaciones o los problemas de la sociedad moderna? Para el COVID, la Biblia tiene respuesta. Para la situación económica en la que estamos enfrentando, la Biblia dice algo importante. Y para el cristiano, ¿qué importancia tiene la Biblia para el cristiano? ¿Tendrá importancia la Biblia para nosotros los creyentes? Demasiada, muy bien. ¿Por qué se dice que la Biblia es la regla de fe y de conducta del creyente? ¿Verdad? Es un concepto que lo vamos también a estar dialogando. La importancia de la Biblia en la sociedad moderna. En la sociedad moderna podemos observar una crítica constante al contenido de la Biblia y su mensaje. ¿Cuántos están de acuerdo con esa expresión? Usted no se acerca a alguna persona y le habla de la palabra y me dice, no me hables de la Biblia, porque eso, ¿verdad? Y empiezan a elaborar un montón de planteamientos. Eso lo escribieron los hombres, eso lo que hace es ¿Usted se acuerda que antes le decía, el que lee la Biblia se vuelve loco? ¿Se acuerda? Y aún, por ejemplo, en las películas. En las películas, la persona que leía la Biblia era el asesino de la película, porque se había vuelto, ¿verdad? Se había afectado mentalmente. Y para que ustedes entiendan y comprendan, es que la concepción que se tiene de la Biblia, mi amado, mi amada, en muchas ocasiones es una errada. Y también en ocasiones personas haciendo, ¿verdad?, un mal uso de las escrituras han querido justificar unas cosas que genuinamente no es lo que la Biblia establece y dice. Amén. Eso también hay que decirlo de esa manera. Algunos establecen que el mensaje de la Biblia ha pasado de moda y no atiende a las necesidades del ser humano moderno. No, nosotros estamos, este es otro tiempo. Eso está chapado en la antigua, eso era antes, ahora se hace de otra manera. Y evidentemente no cabe la menor duda que la sociedad, conforme a la ciencia, a los conocimientos, se va desarrollando. Antes se creía que era la Tierra la que era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y a través de los estudios pues nos hemos dado cuenta de que no es así, de que el Sol es el que es el centro y entonces los planetas orbitan alrededor del Sol.
Entonces, en el desarrollo de un conocimiento hemos querido relegar la realidad de lo que las Escrituras nos dicen y el mensaje de la Biblia y lo que la Biblia desea proyectarnos a nosotros, los seres humanos. Otros sectores establecen que las enseñanzas de la Biblia van en contra de la libertad humana y encierran al hombre y a la mujer en unos roles que han quedado en el pasado. ¿No han escuchado eso? No, porque eso era en los tiempos de allá, pero eso no aplica a nosotros porque ¿sabes? Las mujeres han alcanzado una serie de libertades y no cabe la menor duda, ¿verdad?, que en el desarrollo de las Escrituras podemos observar y podemos ver piedras fundamentales y angulares para el desarrollo de por ejemplo, del lado de la mujer. Cuando el apóstol Pablo dice que no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ¿verdad?, que todos son uno en Cristo, establece una proyección maravillosa para nosotros los seres humanos, entender que ni el hombre vale más ni la mujer vale más, que todos somos iguales ante los ojos del Señor, con diferentes características, no cabe la menor duda, características emocionales y características físicas. Y esas características, ¿verdad?, tienen unos atributos para unas cosas y otras para otras, pero no significa que, por ejemplo, una fémina no pueda ser un ingeniero o ingeniera, o que, ¿verdad?, que no pueda ser un doctor o doctora. Todo lo contrario, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar el intelecto, la sabiduría, el entendimiento y poder profundizar. Ahí lo que hay es que meterle ganas. Pero la realidad es, mi amado, mi amada, que la Biblia da un fundamento maravilloso para el valor tanto del hombre como la mujer, de los niños. En la cultura judía, los niños no tenían un valor, ¿verdad?, como ahora quizás nosotros lo tenemos, porque a los niños ahora pues nosotros buscamos la manera de cómo complacerlos y de bendecirlos. Pero en aquella cultura, si un niño moría, pues murió y seguimos hacia adelante porque era la realidad cultural. En el momento en que están contando, ¿verdad?, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, dice que eran 5,000 hombres, pero no contaron ni a las mujeres ni a los niños, porque no, o sea, no eran, ¿verdad?, parte de la cultura. No tan solo que eran machistas, sino que hay que reconocer, ¿verdad?, que vienen con una trascendencia. O sea, y se sigue siendo machista y se sigue, ¿verdad?, permeando una realidad social tan dura y tan difícil con la cual la iglesia tiene que educar, sin llegar al otro extremo de convertirse en lo que estamos criticando, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, que la Biblia nos establece, de repente Jesús pone un niño en el medio y le dice que el reino de los cielos es como, ¿verdad?, es como, ¿verdad?, tenemos que, para recibir el reino de los cielos tenemos que ser como los niños, y que de los tales es el reino de los cielos. Entonces aquella gente se volvió loca, como que de los niños, si los niños son, ¿verdad?, no tienen esa característica, y Jesús lo que está diciendo, para ellos para mí son valiosos también. Así que en medio de este proceso es importante que las enseñanzas de la Biblia mucha gente las interpreta por las personalidades. Por las personalidades. Y si yo como pastor no proyecto el mensaje fiel de la palabra del Señor, yo estoy haciendo un mal servicio a la palabra de Dios. Entonces, mucha gente lo que hace es escuchar cosas erróneas y entonces piensa que eso es lo que dice la Biblia. Así que el vecino suyo quizás no tenga ni una Biblia, pero sí puede leer fácilmente nuestra vida. Y él va a saber si la Biblia se parece a la vida que estamos viviendo. Amén. Vamos a ver unos textos bíblicos que nos hablan acerca de las características de la Biblia. Son breves, hay una infinidad de textos bíblicos, pero no queremos pues detenernos mucho en eso. La Biblia es la palabra de Dios
es alimento para el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 4:4 dice de la siguiente manera: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En un momento determinado, Moisés está llevando al pueblo, y en Deuteronomio, ¿verdad? Josué está entrando a tierra prometida y le establece y les dice de manera clara que se acuerden que el Señor los hizo pasar por un desierto terrible para demostrarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Así hemos sido creados por parte del Señor. La palabra de Dios es lumbrera, ilumina el camino del creyente. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento determinado no hemos sabido qué hacer? Y de repente vamos a la Escritura, vamos a la palabra, y de repente leyendo un pasaje bíblico sentimos y experimentamos la voz del Señor diciéndonos, por aquí es que te quiero. Y Dios te habla y Dios te ministra, y de repente tú estás viendo, por ejemplo, algún pasaje de algún hombre de Dios que enfrentó aflicciones y dificultades, y Dios le ministró y Dios lo fortaleció, y de repente tú también eres fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Así que, como dice la palabra en el Salmo 119:9, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para nosotros en el día de hoy, pues, este tema de la oscuridad en la noche es como algo complicado, porque quizás algunos sepan lo que es la oscuridad en la noche y otros no, porque tenemos semáforos, porque tenemos luces, porque tenemos diferentes dispositivos que nos ayudan en la oscuridad de la noche. Y si usted está manejando por ahí, si hay buena iluminación, pues más o menos usted brega. Pero cuando pasó María, ¿usted se acuerda que no había luz, excepto la planta escandalosa del vecino? Sonríase que el Señor le ama. Y usted veía esa oscuridad, y esa oscuridad a uno le provocaba una ansiedad. Una ansiedad. Yo a veces, ¿verdad?, viajaba de Carolina hasta Junco y trataba de salir bastante tarde, pero en varias ocasiones bastante temprano, más o menos la hora más apropiada. Pero hubo momentos en que salí, pues, más allá de la hora, ya había oscurecido. Y el camino era bien oscuro. Evidentemente, ¿verdad?, con la luz del vehículo, pues uno se alumbra un poco y podía llegar. Pero mientras tú ibas, tú veías esa oscuridad. La luz es necesaria. La luz es necesaria. Y cuando la palabra del Señor no, ¿verdad?, se refiere ella misma como lámpara a nuestros pies, es que mientras vamos caminando, se va aclarando el predio donde estamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted se queda parado, no alumbra más nada, porque se quedó ahí y ahí está alumbrando. Pero mientras usted va caminando, usted va alumbrando ese trayecto y va viendo hacia adelante lo que Dios tiene para usted. Amén. Así es la palabra del Señor para nosotros. El que obedece la palabra edifica para la eternidad. Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras, y después dicen ¿qué? Y las hace, la obedece. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico que Jesús está comparando al que es, ¿verdad?, el que es entendido, el que es prudente, con ese que edifica sobre la roca, y el insensato, la persona, ¿verdad?, que no tiene entendimiento, que edifica en cualquier cosa, sobre la arena? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, para una edificación grande, fuerte, robusta, se necesita tener una zapata, una simiente profunda también. Conforme a lo alto que usted quiera llegar al edificio, conforme a la profundidad que usted tenga que buscar. Los que estuvimos en el momento determinado de la planificación del multiuso, sabíamos que la construcción en la parte más cercana a lo que era el kiosco era un poquito complicada, porque eso era un relleno.
y se tenía que buscar lo que le llamaban el suelo duro. Y tenía que profundizar bastante porque si no, esa esquina podía quedar como en el aire. Sonríase que el Señor le ama. Entonces, afectar la construcción. Así que la vida espiritual, la vida del creyente, tiene que ser edificada en la palabra. No tan solo escucharla, sino ser hacedores de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que cuando usted a su hijo, a su nieto, su marido, le da una instrucción y no la hace, ¿verdad que usted se prende en candela? Pero no es la santa. ¿Verdad que a veces usted... Pero mira, muchacho, que yo te dije, sonríase que el Señor le ama. Entonces, en cierta manera y en cierta forma, la disposición de nosotros como hijos del Señor es obedecerle, porque sabemos que cuando Dios nos da una instrucción es para nuestro bien. Para nuestro bien, y eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Pocos amenes, pero yo sigo dando el estudio bíblico. La Biblia nos invita a escudriñar las Escrituras, escudriñarla. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es Jesús hablando. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tremenda expresión de parte de Jesús. Miren, esa palabra escudriñar, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? Sí, Norma, en voz alta, y si te puedes analizar, pensar en lo que te quiere decir. Muy bien, la manera que Él quiere. Buscando adelante y atrás. Excelente, excelente. Alguien más, escudriñar, esa palabra escudriñar. Guardar, muy bien, ¿qué más? Víctor, ¿ibas a decir? Estudiarla profundamente, muy bien. Miren, la palabra escudriñar viene del griego, era unao, que implica examinar, buscar, inquirir. ¿Se acuerda, verdad? Que como el salmista decía, que él quería inquirir en el santo templo, que él deseaba estar ahí en esa profundidad. Investigar, indagar. Una persona que indaga es una persona que rebusca, no que se quede en la superficie, sino que va profundamente buscando y escarbando. Indagar, estudiar profundamente, no se queda meramente con una lectura por encimita. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cogido un examen y hemos leído el libro y de repente usted cuando coge el examen dice de dónde el profesor o la profesora sacó esta pregunta? Y tú te rascas la cabeza y tú dices, pero la verdad que este profesor lo que quería medir era una precisión. Yo lo leí por encima, yo sabía más o menos de qué habla y todo el asunto, pero esos detalles ni de fecha. Usted sabe, cuando esos profesores se ponen así, que hay que orar por ellos con aceite caliente. Por el hermano Calderón no, porque el hermano Calderón no es así, sonríase que el Señor le ama. Ni los demás profesores y maestros que hay en la iglesia, ellos son condescendientes, misericordiosos y clementes. Y si no, pues que me hagan llegar por un email cualquier comportamiento errado de ellos, que yo me encargo de ponerlo en disciplina. Son bromas, son bromas. Pero la realidad es que, ¿verdad? La palabra, si de la palabra de Dios depende su vida, ¿usted cree que vale la pena estudiarla con profundidad? ¿Verdad? ¿Verdad que no es tomar una iniciativa de, por ejemplo, no, pero si Dios ama a todo el mundo, olvídate de eso? ¿Verdad? Que uno tiene que examinar con detenimiento qué es lo que está pasando, como un juez,
Un juez no puede así a simple vista, a priori, tomar una determinación. Tiene que evaluar todas las evidencias, tiene que examinar los hallazgos que hayan acontecido en medio del juicio, tiene que irse allá a sus aposentos y estudiar y analizar y de esa manera producir, ¿verdad? Un análisis justo, razonable. Pues así también nosotros tenemos que hacer con las Escrituras. Y la realidad, mis amados y mis amadas, que en ocasiones, pues nosotros tenemos de la palabra del Señor como si fuese un amuleto. Sonríase que el Señor le ama. Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Señor, yo quiero que tú me hables. Vaya, aquí, mira, por aquí. Capítulo 11. Pues me diría quiebra. Sonríase que el Señor le ama. Judas se ahorcó. Señor, esto yo lo reprendo en el nombre de Jesús. O sea, y tenemos que, ¿verdad?, que trabajar con el tema de escudriñar las Escrituras. Mire, porque en esta sociedad en la que vivimos, es la sociedad del engaño, de la falacia, de que mire lo que le aconteció a Jesús, donde el enemigo, con un poquito de verdad, quiso traer una mentira. Mira, pero es que de ti dice que tu, ¿verdad?, que tu pie no tropezará en piedra. Lánzate de aquí, que los ángeles te van a recoger. El enemigo, Satanás, a Jesús. Y Jesús le dice que no se tentará al Señor nuestro Dios por la palabra misma. Amén. Así que tenemos que estudiarla. El efecto de escudriñar las Escrituras es encontrar lo que Dios quiere decirte. Dios quiere decirte algo. Es conocer a Dios y su voluntad para nuestra vida. Examinar algo con mucha atención. Esta es la definición del diccionario Webster. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. ¿Nunca te han mandado a buscar algo y no lo encuentras? Mira, Omar, vete allá a la nevera y tráeme la salsa barbecue. Y yo voy allí a la nevera y empiezo a mirar. Y mire, yo digo, pues, ¿qué salsa barbecue está hablando? Señor, reprenda. Mira, yo no la encuentro. No la encuentro. Está ahí, mío. Si yo la puse ahorita. Y ella, y viene a ver y dice, mírala aquí, chico. Y yo, pero si, chacho, yo ni para ahí estaba mirando. Pero eso no pasa, eso no pasa aquí, eso pasa en Wichita. Óigame, mira que está ahí encima de la cama. Y usted busca encima y no está encima de la cama. O sea, y es que hay que hacer un esfuerzo. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la noche no se nos ha perdido algo en la grama? Una llave, algo, se nos ha perdido en la grama. Y usted empieza a alumbrar y usted busca y se perdió. Pero al otro día usted va a la claridad del sol y lo encuentra de inmediato. Mira si el muchacho estaba aquí. Porque, mi amado, mi amada, es importante tener claridad. Y a veces en la lectura inicial como que no se entiende. La Biblia tiene unas realidades que como es un libro tan, ¿verdad? Es una colección de libros y de eso vamos a hablar más adelante, lo vamos a ver. Tienen diferentes estilos literarios. Y como tiene diferentes estilos literarios, hay que saber con delicadeza cómo es que se está expresando el autor. Porque no es lo mismo una prosa, ¿verdad?, que una poesía. No es lo mismo cuando usted está hablando, por ejemplo, Jesús estaba hablando de alguna parábola, y usted no puede cogerla literal. O se está hablando de aspectos de genealogía, se está hablando de ley, o las cartas, las epístolas, usted tiene que, la aplicación, ¿verdad? Cada cual tiene su diferente manera de trabajar. Así que, y cuando viene la persona, ¿verdad?, lo encuentra de inmediato porque sabía. Interesante, ¿verdad? La importancia de la vida en el creyente. En la vida del creyente,
¿verdad?, del cristiano, de la persona que tiene fe en Jesucristo, porque hay gente que tiene fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe en que mañana va a ser un día mejor y creen un positivismo tremendo, pero no necesariamente eso es cristianismo. Eso es importante. Sabemos que nuestro mañana está en las manos de Dios, por ende, eso va a ser mejor, aunque pasemos mañana por pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos en las manos del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la Biblia, en la vida del creyente, la Biblia ofrece un mensaje esperanzador y da respuestas a las inquietudes y necesidades más profundas del ser humano. Usted se puede acercar a la Biblia y decirle al Señor, Señor, ¿cómo debo de criar a este hijo? ¿Qué principios, qué valores le debo de inculcar a este hijo que tú me has dado? ¿Cómo yo debo de actuar en medio de una oportunidad de un fraude? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer? Tenemos que alejarnos. Y la Biblia nos muestra a nosotros qué hacer en la vida nuestra cuando nos llegan dificultades. A veces el mensaje es bien claro, a veces el mensaje es rebuscado. Sonríase que si Él le ama. O sea, hay momentos en que la expresión, como que usted la capta rápido, pero hay momentos en donde, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué me quisiste decir? Y así nosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, mientras nos vamos acercando a la Escritura y a la Biblia, el Señor va ministrando a nosotros, el Espíritu Santo nos va mostrando a nosotros cuál es su voluntad y atiende las necesidades más profundas nuestras. En la Biblia podemos observar el plan de redención y salvación de Dios para el ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje central de la Biblia es que Jesucristo, el Señor, desea salvar al hombre que está extraviado en sus delitos y en pecado. Y a través de los diferentes eventos de la historia podemos ver la gracia de Dios manifiesta, la soberanía de Dios manifiesta, y también vemos la desobediencia del hombre en momentos determinados en la vida del pueblo del Señor. Y vemos cómo Dios ama al ser humano. Y lo ama de tal manera que se encarnó en Cristo. El amor se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús habitó, caminó por las calles polvorientas de la Galilea, de la Palestina, de Nazaret, de Belén, de Jerusalén. Y en el Calvario dio su vida por amor a nosotros y cumplió a cabalidad el plan de salvación. La Biblia lo que nos habla es de la salvación de Dios para los hombres y mujeres que no teníamos otro remedio. Y no tenemos otro remedio. Solo Cristo. La Biblia es un libro de fe. Hay gente que quiere aquí un manual de química. Mira, aquí no hay un manual de química, bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere un manual de química, vaya a los libros de química que se han desarrollado. Hay gente que quiere ver aquí un aspecto científico, quieren ver aquí un aspecto matemático, y evidentemente la Biblia toca y aborda esos temas. Pero tú no le puedes, tú no puedes venir y acercarte que la Biblia te diga con precisión y con exactitud la teoría de la relatividad, porque eso no está ahí. De ahí se pueden hacer asunciones o se pueden llegar a unos planteamientos y por ahí más o menos uno estudia, pero no se trata de eso la Biblia. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque a veces hay gente que dice, no, esa Biblia está plagada de errores. Entonces, no, porque la arqueología, no, porque la historia de Egipto, o porque la historia de X o Y, ¿verdad? Población o pueblo,
habla diferente a lo que dice la Biblia? Pues evidente. O sea, si usted va, por ejemplo, a los libros históricos acerca de Egipto, no va a hablar acerca de la salida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es un acto vergonzoso para ellos y no lo iban a poner ahí. ¿Usted se acuerda que aquí en Puerto Rico hubo un gobernador que cuando perdió le preguntaron, ¿y cuál es su opinión acerca de la derrota? Y él dijo, ¿qué derrota? Se parece al presidente de Estados Unidos, sonríase que se le llama, son otros 20 pesos. Pero, o sea, evidentemente, y por ejemplo, o sea, por eso es que el aspecto histórico, o sea, no está libre de una influencia humana. O sea, si usted, por ejemplo, va a hacer un análisis de algún caso, pues la parte que está siendo acusada va a tener una historia bastante diferente a la parte que está acusando. Entonces, usted tiene que tener, ¿verdad?, esos aspectos también. Y se lo digo porque en las universidades uno entra en una serie de, ¿verdad?, de cuestionamientos relativos a la veracidad de la Biblia. Y a veces quieren poner a la Biblia a decir cosas que la Biblia no dice. Entonces uno tiene que tener ese entendimiento. O por ejemplo, se toman porciones bíblicas literales o se cogen el libro de Apocalipsis que habla, que tiene un mensaje que es, ¿verdad?, una literatura diferente y se le quiere imponer una definición y en eso tenemos que ser cuidadosos. Amén. Pero la Biblia es un libro de fe para hombres y mujeres de fe. Miren, no hay una obra de literatura más impresionante y valiosa que la Biblia. Ni el Quijote, ni ningún otro libro de Shakespeare o de ninguna otra literatura. O sea, no hay un libro que ha sido más publicado, más leído, no hay. O sea, la Biblia, mi amado y mi amada, el libro más atacado, pero al mismo tiempo el libro que es siempre nuevo. Bendito el nombre del Señor. La Biblia revela, y cuando hablo de revelar, usted nunca ha visto estos programas de que tapan una cortina, hay una cortina y detrás hay unos premios y hay 3 cortinas y entonces la persona dice, pues ¿cuál tú quieres? Pues yo quiero la cortina 3. Y entonces pues abra la cortina 1 y son un juego de olla. Y dice, pues contra, tengo más posibilidades. ¿Estás seguro que no quieres la 2? No, quiero la 3. ¿Pero estás seguro? No, quiero la 3. Y cuando hablen, la 2 es el carro y la 3 tú sabes, es una bicicleta. Sonríase que sí. Yo te lo dije que cogiera la 2. Y revelar es eso, es algo que está oculto y de repente te lo muestran. Así que la Biblia revela al ser humano caído, lo muestra, le saca una radiografía, el egoísmo, la maldad, la envidia, las obras de la carne que se manifiestan en nosotros. Porque aun cuando somos cristianos, oramos, ayunamos, tomamos la comunión, venimos a la iglesia, hacemos todo esto, todavía tenemos una lucha con la realidad de lo que somos. La Biblia revela al ser humano caído y al mismo tiempo ofrece una esperanza, mi amado, que está fundada, esa esperanza de nosotros está fundada en el amor de Dios. En que Dios es grande, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Que a veces y nos pone en cintura, sonríase que el Señor le ama. Él, al que ama, castiga o corrige, ¿verdad? Lo importante es que, mire, que no nos dejemos ahí ir poco a poco salirnos del carril o del redil. Dios no dejó a la humanidad indefensa, porque la realidad es que el juicio estaba sobre nuestra cabeza.
Merecíamos castigo. No meramente por el pecado de Adán y Eva, porque todo el mundo le echa la culpa a Adán y a Eva. No, es que usted y yo somos tremenditos. Somos medio terriblitos. Pero Dios en su misericordia sigue tratando con nosotros. Entonces no dejó a la humanidad indefensa, olvidada o desprovista. Existe un medio de salvación y comunión con Dios, ¿verdad? Y lo revela la Escritura. Nosotros los bautistas creemos en uno de los principios, ¿verdad? Los bautistas tenemos una serie de principios que están basados en la aplicación de la Biblia en momentos determinados, en la historia por circunstancias que ¿verdad? Esos creyentes enfrentaron. Por ejemplo, uno de los principios que nosotros las iglesias bautistas creemos es la separación de iglesia y Estado. Por ejemplo, ¿por qué? Y está relacionado con esto, porque los bautistas en su momento fueron perseguidos por el Estado, porque el Estado tenía una religión oficial. Y todo el que no era de esa religión oficial, los metían presos, los castigaban, hacían una serie de cosas. Y los bautistas creían en la separación de iglesia y Estado para que el Estado no persiguiera a aquellos que pensaban diferente. Por eso es que un grupo de ellos llega, ¿verdad?, a lo que es Estados Unidos, los peregrinos y el Mayflower, y tienen una serie de cosas, ¿verdad?, de implicación, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos pensaban diferente. ¿Por qué? Porque leían la Biblia y se daban cuenta que en la Biblia habían una serie de cosas que la iglesia oficial practicaba que ellos no estaban de acuerdo. Por ejemplo, el bautismo de infantes. Entonces eran los anabaptistas. Los anabaptistas eran los rebautizados. Ellos creían que, ¿verdad?, el bautista no cree en el bautismo de los niños, sino en presentarlos como hicieron con Jesús, porque la Biblia así lo muestra. Cree en el bautismo de creyentes, una persona que se reconoce su vida pecaminosa y que quiere nacer de nuevo. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, a diferencia de otras denominaciones cristianas, obedecemos la Escritura en ese sentido. Por eso, y tomando el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús se bautizó con plena, y entonces Él es nuestro ejemplo, igual que todos los creyentes que vinieron después. Allá, ¿verdad?, Felipe y todas las demás cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que para el Estado eso era visto como un acto en contra de sometimiento al Estado mismo. Y usted sabe lo que pasó, que lo empezaron a perseguir. Entonces ellos se movieron, ¿verdad?, a un lugar. Nunca dejaron de tener persecución, pero poco a poco fueron alcanzando una serie, ¿verdad?, de estándares. O sea, la libertad, ¿verdad?, separación de iglesia y Estado es una cláusula promovida por muchos grupos protegiendo al ser humano y a la iglesia y a los creyentes y a ese individuo del poder opresor del Estado. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, por ejemplo, podemos gastarnos $30,000 o $40,000 en un tribunal? Métame preso. pero el Estado tiene, ¿verdad?, toda una estructura, pero el Estado tiene todo un organismo que utiliza el dinero para la aprobación o motivación de algunas cosas. Es por eso que nosotros, ¿verdad?, creemos en esa separación de iglesia y Estado, pero está basado precisamente en que la Biblia es la suprema y máxima autoridad en materia de fe y de conducta. ¿Ok? Para nosotros no hay otro libro. Para nosotros no son los 4 puntos que pueden haber, los 6 puntos, 10 puntos de alguna confesión. No es el reglamento de la iglesia, nunca va a ir por encima de la Biblia. Aunque nosotros somos, ¿verdad?, un grupo, como decimos nosotros,
organizado, que tenemos procesos parlamentarios, etcétera, para poder escucharnos todos. Nunca jamás en una asamblea podrá tomarse una determinación que vaya en contra de la Biblia en una iglesia bautista, o no debería, porque para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Somos el pueblo del libro. Afirmamos que no tenemos ningún otro documento sobre la Biblia que nos dirija en nuestra vida cristiana. Amén. Vamos a hablar un poquito de qué es la Biblia. La Biblia, del plural griego biblión, dice el libro breve, o sea, colección de libros breves. La Biblia no es un solo libro, aunque es un solo libro. Sonríase que el Señor le ama. La Biblia es una colección de varios libros, ¿verdad? Nombre dado a la colección de los escritos que la iglesia cristiana consideramos divinamente inspirados. Eso es importante. Está escrita durante un periodo de 1600 años. O sea, la Biblia no la escribió una sola persona. La escribieron más de 40 autores y ha tenido más de 60 generaciones, ¿verdad? Contiene a lo largo de 60 generaciones. 1600 años. Pregunta que le hago. ¿Cuántos de los que están aquí han leído alguna versión de la Biblia bastante antigua? Que, por ejemplo, la Biblia del Oso o Biblias bastante antiguas, que el español es como que bien diferente a nosotros. Por ejemplo, una de las Reina Valera anteriores a la 1960, que es la que usualmente se usa en la iglesia, habla acerca, y si no tengo caridad, nada soy. Porque la palabra caridad en aquel momento tenía una significancia mucho más profunda que amor. Pero si ahora nosotros nos hablan de caridad, pensando, pues, ¿de qué es lo que está hablando? De darle a los pobres, ¿verdad? Y el concepto de las palabras va cambiando. Pues eso también acontece en medio de la Biblia, que va desarrollándose. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de una interpretación correcta. Fue escrito en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. Y fue escrito en 3 diferentes continentes: África, Asia y Europa. Amén. A lo largo del texto bíblico podemos observar un mensaje. Dios está interesado en salvar al ser humano y restaurar su relación con Él. Aun cuando hay 66 libros, en el caso de la Biblia ¿verdad?, protestante o evangélica, más adelante vamos a ver la católica, a lo largo de todos esos libros hay un solo mensaje: Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todas las Biblias son iguales? Pues no. Aunque todos los libros, por ejemplo, Génesis, todos los 66 libros que contiene la Biblia evangélica, y ¿verdad?, en el caso de la católica añaden un grupo que ¿verdad?, se llaman deuterocanónicos o apócrifos. Todo depende, ¿verdad?, quién es el que los esté nombrando. Ellos entienden que son deuterocanónicos por lo siguiente: ellos entienden que hubo una segunda revisión y entonces en esa segunda revisión los insertan. Pero ahí hay unos elementos históricos que si entro en eso no termino el estudio. Había un efecto también después de la Reforma Protestante de que el catolicismo se quería separar un poquito ¿verdad?, del protestantismo, de los protestantes, y una de las formas de poderse distanciar era a través de la Biblia. ¿Ok? Pero ahí hay unos otros elementos, unos elementos adicionales. Deuterocanónicos o apócrifos, que son escondidos o cosas ocultas.
Ahí está el libro de Baruch, está Macabeos, hay una serie, Judith, si mal no me equivoco. Hay una serie de libros que son adicionales. Nosotros los evangélicos entendemos que no son divinamente inspirados por un montón de consideraciones. Pero genuinamente y sinceramente, si un evangélico y un católico leen sus Biblias, van a poder recibir de parte del Señor una bendición especial y van a poder discernir entre la verdad y la mentira. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o Alianza, y el Nuevo Testamento, Pacto o Alianza. Esto ha tenido un problema, este nombre, porque la palabra antiguo se piensa que es que ya eso pasó y ya no tiene interés, no tiene valor, no tiene significado. Y no, mi amado, mi amada. Nosotros creemos que la Biblia, los 66 libros, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, todos son divinamente inspirados y todos Dios los utiliza y en todos hay un mensaje de salvación y de esperanza para nosotros. Amén. ¿Qué pasa? Que mucha gente menosprecia el Antiguo Testamento o devalúa el Antiguo Testamento. Hay gente que ha dicho que, y principalmente las confesiones bautistas, en un momento determinado resaltaron el Nuevo Testamento, pero otras bautistas dijeron no. Nosotros creemos que la totalidad de la Biblia es inspirada y que trae a nosotros un mensaje que evidentemente de Jesucristo para acá es más fácil a nosotros entenderlo y comprenderlo, pues claro. En el caso del Antiguo Testamento también se utiliza el término la Biblia hebrea. La Biblia hebrea. Y de esta manera no se deteriora la imagen o el valor de esa sección de la Biblia. Los católicos consideran otros escritos como las encíclicas, los concilios y las tradiciones. Cuando el Papa emite una encíclica, eso está al mismo nivel de la Biblia. Un documento al mismo nivel de la Biblia, ¿verdad? Y como inspirado y reglas para la fe católica, ¿verdad? Respetamos eso, pero no creemos en eso. La Biblia es el libro que contiene la revelación del plan de salvación de Dios para el ser humano, muestra la caída del hombre, la promesa de salvación y la vida, muerte y resurrección de Cristo cumpliendo la promesa de salvación. Porque la Biblia muestra el carácter de Dios. La Biblia, mi amado, mi amada, muestra a Dios. Aún en el libro de Esther, que la palabra Dios no aparece, se ve la mano de Dios en el libro de Esther. En el libro cuando usted lo estudia, no aparece la palabra Dios, pero sí se ve la mano de Dios. Para los cristianos, las escrituras nos muestran el deseo de Dios para nosotros y nos llevan a entender la voluntad de Dios para nosotros. Eso es importante, porque no es meramente conocer a Dios, es obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Y mire cómo dice Romanos. Alguien que me busque Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico nos muestra a nosotros, mi amado, mi amada, que tenemos nosotros que presentarnos al Señor como un culto, como una adoración, como una ofrenda a nuestro Dios. Y para poder hacer eso, nosotros no nos podemos quedar con la manera en que esta sociedad valora las cosas, sino que tenemos que transformar nuestro pensamiento.
Y para poder transformar nuestro pensamiento tenemos que conocer la palabra de Dios. Amar lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Y reconocer lo que a Dios no le gusta como que algo que a Dios no le gusta. Y en esa manera poder conocer la voluntad de nuestro Dios. El Dios revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob y al pueblo de Israel es un Dios diferente a los dioses que estaban en aquellas culturas. Porque primero que todo, aquellas culturas eran politeístas. Creían en muchos dioses. Creían en el Dios de la lluvia, en el Dios de la fertilidad, en el sol, creían en la luna, todo eso eran, y todas las culturas le tenían diferentes nombres, pero eran cosas parecidas. ¿Ok? Importante eso. ¿Qué pasa? Que el Dios que se revela al pueblo de Israel es un Dios que es santo y es único. Y es uno. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que importante, miren cómo se revela Dios en Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así que Dios se revela como un Dios santo. Y nosotros, su pueblo, tenemos que ser santos. Tenemos que procurar la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que procurar vivir separados. Santidad es separado, ¿verdad? Así que la Biblia muestra la santidad de Dios. Usted sabe que los dioses egipcios, y los dioses griegos y los dioses, ¿verdad?, de todas estas culturas, eran dioses que eran profanos. Ellos vivían en una sexualidad distorsionada. Ellos tenían relaciones, era ¿verdad?, un desaforo terrible, viviendo locamente. Y entonces así vivía el pueblo. Pero nosotros los cristianos vivimos de una manera diferente, porque el Dios de nosotros es un Dios de orden. Es un Dios ordenado, un Dios santo, un Dios digno, diferente. Misericordioso. Éxodo capítulo 34. Mi amado, mi amada, nos muestra que nuestro Dios es un Dios misericordioso. 34, 5, 6 y 7. Y dice de la siguiente manera. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire lo que dice, mire lo otro que revela acerca de Dios esta porción bíblica: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Wow. Dios revela su carácter, y Dios ahí muestra muchas cosas, que es misericordioso, y lo vamos a ver más adelante también. Un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios bueno, bondadoso, que Dios es bueno, y para siempre su misericordia. Y Nahum, mi amado, mi amada, Nahum 1:7, bendito el nombre del Señor, dice de la siguiente manera: y Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios te conoce. Alabado y bendecido el nombre del Señor. Dios es bueno. Y Dios tiene misericordia de nosotros y nos levanta y no nos deja postrados. Eso es lo que muestra la Biblia. Dios es justo. Y ya lo leímos también en la porción de Éxodo. Dios es justo. Dios no tendrá por inocente al que ha de ser culpable. Usted puede tratar de corromper la justicia en la tierra,
Y evidentemente se da. Pero al cielo, nacarile. No. Allí no vale oro ni plata. Allí el Señor, tú sabes, sabe con precisión lo que pasó y no necesita ir a buscar al file. Ponme el file ahí de Bienvenido Santiago, a ver cómo ese muchacho se comporta. No, Él lo sabe todo, porque el Dios de nosotros es omnisciente. Y tiene el conocimiento inmediato, no es que, tú sabes, se tarde. No es como una computadora que usted le da un comando y se tarda 3 o 4 minutos a lo que llega a la página. Sonríase que se le llama. No, inmediato. Y Dios es justo. Y yo le voy a decir una cosa, si usted está viviendo en injusticia, no se preocupe que el Dios que usted le sirve es el Dios que hace justicia. Y si usted está pasando una dificultad con un vecino, sonríase que el Señor le ama, no se preocupe que el Señor va a pelear su batalla. Y si usted está teniendo un conflicto con algún familiar o con alguna circunstancia en el trabajo, yo quiero decirle que no se preocupe porque el Dios que usted le sirve es el Dios de justicia, que hace justicia. Y ese Dios es al que yo le sirvo, mi alma alaba al Señor. Nuestro Dios es un Dios de amor, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso era un amén fuerte? Con gozo y con alegría, porque nuestro Dios se revela en amor. Y dice primera de Juan 4, voy a leer desde el 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No que vivamos como nos dé la gana. Que Dios nos ama a todos. Y cuando nosotros lleguemos allá al cielo, que mucho nos ama el Señor y allá vamos a disfrutar. No. Es que si tú amas a Dios, tú lo obedeces. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dios es un Dios de verdad y es verdadero. Dios es verdadero, Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Otro de los aspectos, mis amados y mis amadas, que Dios es que Dios es soberano. Soberano. Estoy tomando aspectos generales del carácter de Dios que aparecen en la Biblia. Pero este en específico me parece a mí muy importante, mi amado y mi amada, porque nosotros podemos pensar que el malvado se sale con la suya. ¿Se acuerda el salmista? Decía, Señor, esto, que han prosperado y yo estoy aquí hecho canto, ¿verdad? Dice, no te preocupes cuando el malvado prospere en su camino, porque al fin y al cabo el resultado va a llegarle. Dios es soberano. Dios es soberano, mi amado y mi amada. Y a veces nosotros queremos aplicar la justicia nuestra. No, dejemos que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Y lo más maravilloso es parecernos a Dios. Si alguien nos hizo daño, no permitir que ese daño se cuele en nuestro corazón y se encierre ahí. En un momento determinado, que a veces sentimos, ¿verdad? O experimentamos que alguien nos ha hecho algo. Y pensamos que esa persona nos debe. Esta persona. Y tenemos que salir de eso. Y mire cómo dice
¿verdad? La palabra del Señor acerca de Dios y de su soberanía. Primera de Crónicas 11, Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Voy a leerlo desde la primera parte del 10, la última parte del 10. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Mira lo que dice ahora, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mire, nuestro Dios es soberano. Y ¿verdad? Había una discusión teológica acerca de que si Dios ponía y quitaba gobernantes y líderes, y se enfrentó, tú sabes, toda una lucha. Mire, yo lo que quiero decir algo, si nosotros elegimos, pero por encima de esa elección, la gloria de Dios se va a manifestar y Dios va a juzgar a esos líderes que elegimos y también a nosotros. A veces nosotros entramos en una discusión y queremos limitar a Dios y pensar que Dios es un muchachito, el muchacho demandado de la esquina. Dios no es eso, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aspectos prácticos de cómo mejorar, de cómo puedo hacer para entender mejor la Biblia. ¿Qué cosas prácticas? Porque no es meramente, ¿verdad?, tener un conocimiento, sino cómo lo hago. Bueno, como hemos estudiado, la Biblia no es tan solo para leerla sin entender lo que nos quiere decir. Debemos escudriñarla para aprender más del Señor y vivir para Él. Debemos escuchar la palabra. Es de esta manera que permitimos a nuestra mente reaccionar a ella. Por ejemplo, léala en voz alta. Léala en voz alta. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que yo si la estoy leyendo de repente como que me pierdo. No sé si es que ya, usted sabe, la edad, sonríase que se le llama. Entonces yo la leo en voz alta, yo a veces me pongo los audífonos y me sello porque los ruidos, yo me despisto muy fácil. Yo tengo que tener algún déficit de atención, sonríase que se le llama. Yo veo una mosquita y me quedo, Dios, espérate, que está leyendo, ¿sabes? Y cualquier cosita, cualquier ruidito, entonces estoy ahí leyendo y de repente hay algo que me reacciona y me lleva a mirar el teléfono, pero tengo que tener el teléfono lejos, porque si no lo cojo, tú sabes, y son reacciones normales, entonces tienes que disciplinarte. Y leerla en voz alta es una bendición. Escucharla a través de aplicaciones o del radio. Mire, viene la Biblia en CD, usted puede escucharla, y usted va leyéndola, y la va escuchando ahí. Así nosotros, mire, a veces nosotros pues ponemos la radio en nuestra casa y escuchamos pues noticias que nos alarman, etcétera. Mire, desconéctese de eso de vez en cuando y ponga la Biblia. Escuche palabra del Señor. Escuche mensajes edificantes. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo a veces tenía predicaciones en cassette. Y yo las escuchaba, las predicaciones, y a veces se acababa y yo la volvía a poner ahí inmediato, de nuevo, el mismo mensaje. Porque edificaba tanto, o sea, la persona tenía tanto contenido en lo que estaba diciendo, y era edificante. Antes, por ejemplo, ¿verdad?, habían congregaciones en donde los CDs de las predicaciones, cuando se acababa el culto, la gente se podía llevar el CD de la predicación.
La gente era, no, yo quería, el sermón de hoy estuvo brutal, dámelo acá que tengo que escucharlo. Ahora nosotros no tenemos que vender el CD porque ahora usted entra a YouTube y lo puede ver. O sea, y manténgase ahí, mire, edificando su mente. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, o sea, si la fe viene por el oír y usted lo que está escuchando es de estos programas de chisme, sonríase que el Señor le ama, pues usted se está llenando de eso. Si usted lo que está viendo es la muñeca, tenga cuidado que se va a quedar con tu muñeca. Eso es jugando yo. Es un consejito pastoral ahí. O sea, si usted lo que está viendo es chabanacanería, si usted está viendo una película que no edifica, porque usted pensaba que era una cosa y de repente salen cosas que no edifican, mire, cámbialo. Yo he estado en momentos determinados en que viendo películas, qué sé yo, de acción y de repente hay una escena, no me gustó, pues la cambié, se acabó. A veces he empezado pensando que es una cosa y termina siendo, esto no, y uno lo saca. Sácalo de tu vida, pero debemos escuchar la palabra. Yo quiero salir de aquí con hermanos y hermanas que, por ejemplo, hay aplicaciones en los teléfonos, ¿verdad? Inteligentes, ¿verdad? Por decirlo así, los smartphones, que se llama Your Bible, You Bible, que ahí usted tiene Biblias en español de todas las versiones, y en esa aplicación también está la manera de darle, de escuchar la Biblia. Ahí también hay estudios bíblicos, ahí hay devocionales, todo eso es una herramienta extraordinaria. Mensajes, todo, o sea, hay pancartas que usted puede enviar y darle forward a sus amistades con un verso bíblico, con una imagen bonita que edifique. O sea, tenemos que procurar sumergirnos en la palabra porque el cristiano o sea, el cristiano tiene que estar sumergido en las Escrituras. Yo no estoy diciendo que usted no escuche las noticias, yo no estoy diciendo que usted no lea el periódico, yo no estoy diciendo eso, pero si eso es lo único que usted se alimenta, pues eso es lo único que usted tiene. Pero si usted está sólido en las Escrituras, leyendo la palabra y leyendo la vida de Jesús y leyendo lo que decía el apóstol Pablo y leyendo a los profetas, Isaías y todo ese tipo de cosas, y de repente usted lo exponen a lo que estas noticias dicen, usted va a poder decir aquí, esto ya estaba dicho por el Señor Jesucristo y sobre esto nosotros vamos a vencer. Debemos estudiar la Biblia de forma sistemática. Sistemática. En ocasiones leemos la Biblia de forma salteada. Hoy leemos este capítulo acá, y de mañana leemos este salmo, y al otro día leemos algo. Y yo no estoy diciendo que eso no sea, ¿verdad?, parte o edificante, porque Dios administra nuestra vida de maneras diversas, pero yo le solicito a usted o le pido, por ejemplo, si usted va a leer una de las epístolas, por ejemplo, una de las epístolas va a leer Timoteo, 1 Timoteo, lea esa epístola completa. Léala completa para que usted vea desde el principio hasta el final que hay un tema, una temática que se está trabajando ahí. Usted puede sacar de ahí algunas instrucciones. Los evangelios, cada uno de los... sea sistemático. Si va a empezar con Marcos, termine Marcos. Sea sistemático. Así que debemos distinguir entre una lectura casual de la Biblia y el estudio sistemático u organizado. Hay Biblias de estudio que son excelentes. ¿Por qué? Porque las Biblias de estudio usualmente en la primera parte le dan un contexto de qué está pasando, y eso le ayuda a usted a tener una referencia, aparte de que hay algunas Biblias de estudio que en la parte de abajo tienen unas anotaciones. Es importante que esa anotación usted no crea que es palabra de Dios, esas anotaciones a veces, pero oye, nos dan a nosotros una referencia, nos dan a nosotros una proyección, una idea buenísima.
Así que estúdiala de forma sistemática. Algunos aspectos sobre el estudio. Conoce el autor, quién escribió ese libro. Dios le ministre. Pues conocer al autor del libro. Fue el apóstol Pablo, fue Pedro. Contexto o trasfondo histórico cuando se escribe. Es importante entender eso porque pues, si Dios habla para esa población una palabra en específico, hay que entender qué es lo que estaban viviendo ellos. Puedes hacer un estudio temático. Por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, yo conseguí una Biblia Thompson. La Biblia Thompson era una Biblia, esa era mi hermana, gigantesca, grandísima. Era como del grande de este púlpito. Y tenía una parte completa que era de temático. Entonces yo quería saber qué decía la Biblia acerca de amor. Y yo buscaba la palabra amor. Amor a hermanos. Entonces yo empecé a estudiar y entonces esa Biblia te iba a diferentes textos a lo largo de la Biblia sobre ese tema. Tacho, una edificación tremenda. Hablaba acerca de relaciones familiares, hablaba acerca, y diferentes temas acerca de Dios, perdón a los demás. Entonces, y te iba trabajando con todos esos temas. Esa Biblia Thompson, ¿verdad? Y hay enciclopedias temáticas, hermano. Hay libros que son enciclopedias temáticas de un tema y ahí te hablan de los profetas, de Jesús y todo ese tipo de cosas, de la misericordia. Y a lo largo de la Biblia te siguen citando textos bíblicos que tú vas viendo ahí cómo se manifiesta eso. La definición de la palabra, por ejemplo, el tema de escudriñar. A veces uno lee el texto bíblico y lo pasa por encima, pero espérate, escudriñar aquí es una acción importante. Esta acción que demanda de nosotros. ¿Dónde en la Biblia aparece el tema o palabras? Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza mucho la expresión andéis, de andar. Que andemos en la luz, que andemos en amor. O sea, y esa expresión de andar, ¿dónde la Biblia lo dice? Entonces usted lo va marcando, mira, andar. Pues está refiriéndose a cómo el cristiano debe de comportarse. ¿Ves? Entonces eso le ayuda a su estudio. Hay 3 preguntas que son importantes cuando usted va a estudiar las Escrituras. Mire, ¿qué dice? ¿Qué significa y qué debo de hacer? ¿Qué dice? Hay momentos, mire, por ejemplo, un libro que es un poquito dificultuoso en entenderlo es el profeta Ezequiel. Porque el profeta Ezequiel tiene una estructuración literaria bastante complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, pues entonces tienes que buscarlo quizás en la Dios habla hoy. Tienes que buscarlo en otras versiones. Por eso es que yo aquí a veces predicando, y mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, o mire cómo dice la Nueva Biblia al Día. No es que yo quiera cambiar la Biblia, no es eso. Es que a veces estos textos nos arrojan luz sobre lo que está diciendo el Señor y de esa manera podemos entender mejor lo que Dios nos habla, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros? Porque, por ejemplo, para el judío significa una cosa en aquel tiempo, pero para nosotros significa, se transmite un principio, un valor, algo que yo debo de hacer, cómo lo debo de hacer. Y finalmente, ¿qué debo de hacer? ¿Qué acción yo como cristiano debo de tener? Así que, en términos generales y amplios, mis amados y mis amadas, la Biblia y su importancia en la vida del creyente es porque en ella podemos profundizar nuestra relación con el Dios que nos ama y que nosotros amamos. Qué bueno que en esta noche has podido compartir con nosotros, ¿verdad?, este estudio bíblico que realizáramos en la primera iglesia bautista de Humacao. Nos gozamos en que hayas podido recibir esta enseñanza. Si tú entiendes que puede ser de edificación a alguna persona, te invito a que tú puedas compartirlo, dándole share
ya sea en Facebook, y si es por YouTube, pues la puedas compartir con tus amistades, con hermanos, hermanas, personas que tú entiendas que esto ha de edificar. Si entiendes que puedes acompañarnos en medio de este proyecto ministerial de la primera iglesia bautista de Humacao y deseas así ofrendar y apoyarnos, lo puedes hacer a través de la ATH móvil de nuestra iglesia, buscándola en la sección de negocios y principalmente con el nombre de Primera Iglesia Bautista Humacao, primera con el signo de 1, RA, Primera Iglesia Bautista de Humacao, para que puedas continuar apoyando este ministerio y puedas bendecir el nombre del Señor. Para nosotros es un gozo el poder acompañar tantos hermanos, hermanas de diferentes, ¿verdad?, lugares a través de estos medios que nos escriben y que nos comparten, ¿verdad?, que están recibiendo edificación de parte del Señor. Eso nos da un gozo y una alegría, porque es precisamente eso lo que queremos, edificar el cuerpo de Cristo. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna situación, no dudes en comunicarte con nosotros, 787-285-6334. Queremos hacerte bien. En esta noche, nuevamente te damos gracias por compartir con nosotros esta experiencia de estudio bíblico. Si tienes alguna duda, pregunta, también nos puedes escribir y muy gustosamente nos acercamos a ti ¿verdad? y trabajamos con tu necesidad. Quisiera tener una palabra de oración pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos bendiga y que en medio de este proyecto en el que nosotros nos encontramos, de ser iglesia y de honrar y glorificar el nombre del Señor, este llamamiento al cual el Señor nos ha llamado, pedirle al Señor que podamos permanecer firmes y fieles a la gloria de su nombre. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a cada hermano, hermana que nos ve, que ha podido, Señor, escuchar este estudio bíblico y recibir edificación tuya. También te pido, Señor amado Padre, que tú abras las ventanas de los cielos y que derrames sobre ellos y ellas, Señor amado Padre, tu gloria, tu presencia. Llena cada vida, llena cada corazón, porque tú, Señor amado Padre, eres el Dios que todo lo sabes y que todo lo puede. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para permanecer firmes y fieles a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendiga el Señor de manera poderosa y te esperamos en la programación que tiene la primera iglesia bautista de Humacao de forma virtual, tanto miércoles como viernes, de 7 a 7:30, y los domingos de manera presencial en el templo de la primera iglesia bautista de Humacao, a las 10 de la mañana con un servicio. Estamos, ¿verdad?, con su debido protocolo, su debido cuidado para evitar, ¿verdad?, cualquier contagio. Así que esperamos verte, esperamos escuchar de ti. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo. Dios te cuide.